El correo electrónico es una herramienta que bien utilizada contribuye muchísimo con la productividad, con la competitividad de las personas y de las organizaciones. Por eso hemos invitado hoy a Luis Eduardo Vázquez, todo un experto en el tema de tecnología, para que nos dé algunos consejos prácticos sobre cómo utilizar muy bien el correo electrónico, sobre todo que se vuelva un gran aliado. Luis Eduardo, bienvenido a Negocios en Telemedellín. Gracias, Juan Carlos, por invitarme. Es un gusto de nuevo estar aquí. Vamos a retroceder un momentico inicialmente al año 1971, 41 años atrás, el nacimiento del correo electrónico. Realmente esta es la única tecnología que ha crecido alrededor de un signo, del signo arrobas. Cuando Tomlinson usó el signo arrobas para separar el nombre de su recipiente. Y lo usó porque ningún nombre en el mundo tendría el signo arrobas. Ahí empezó realmente este punto. Y hemos visto una gran evolución del correo electrónico, pero uno podría decir que actualmente tiene un altísimo nivel de inteligencia artificial alrededor de él, con unas herramientas absolutamente sorprendentes. A mí una de las que más me llama la atención es cuando, por ejemplo, uno va a poner un nombre de alguien y él le dice, dependiendo el tema y todo, puede ser que no es Adriana Vélez, sino que es Adriana Zapata. Absolutamente. Mira, otra cosa interesante es, desafortunadamente la gente piensa que el correo electrónico es solo para enviar mensajes y recibir mensajes y poner algunos anexos, pero la verdad es que el correo electrónico hoy es una herramienta de colaboración digital integral. Claro. Alrededor de él se construyen muchos elementos, muchos elementos, y de seguimiento y de monitoría de campañas publicitarias, de campañas de ventas, etcétera, etcétera. En estos días estoy usando una edición muy interesante con la cual yo puedo, después de enviar un correo a 20 personas, puedo saber quién las abrió, estando sentado en qué parte de este planeta lo abrió, con qué dirección IP, etcétera, etcétera. Y tengo historia. Por ejemplo, yo he mandado 20 correos, y 20 correos, en ese está incluida una persona específica. Yo puedo ir a esa persona y decir, me va a decir, vea, de sus 20 correos, este solo ha abierto 14. Entonces hay cosas de verdad muy interesantes. Que sobre todo a una empresa le permiten tomar decisiones acertadas, porque si yo estoy haciendo una campaña, pues me permite estarla monitoreando en línea. Otro tema que me llama mucho la atención, Luis, y que me parece que es importante que le enfaticemos a los televidentes para que le saquen el máximo provecho, es la que me permite clasificar los correos electrónicos entre los que son destacados, hay otros que son importantes, pero no tanto. Por allá hay otra bandeja donde llega el correo spam. Lo que tú decías ahora al principio, la inteligencia de la estructura del correo electrónico ha crecido muchísimo en los últimos 5 o 10 años. De hecho, yo puedo hacer cosas como las que tú dices, hacer filtros, usar estructuras de posicionamiento, hacer búsquedas avanzadas, hacer o manipular herramientas como las que te acabo de plantear, y todas dirigidas a que el usuario obtenga el mejor resultado posible de su correo, su envío y su seguimiento para tomar acciones posteriores. Demos, por ejemplo, algunas claves para esas búsquedas avanzadas. ¿Cómo puedo encontrar? Porque a veces uno en un mar de correos donde hay cientos, en algunos casos miles, y necesito un tema específico. Algunas claves que nos permitan ser más efectivos en esas búsquedas. Por supuesto que sí. Yo, por supuesto, soy un usuario, por ejemplo, en este caso de Gmail, y es típico que yo tenga 7, 8 mil correos. Claro que los tengo que ir depurando. Como tú dices, buscar en ese correo a un destinatario específico, en una fecha específica, puede ser una tarea de romanos. Pero ahora hay herramientas de búsqueda en que yo digo, por favor, búsqueme este destinatario entre estas 2 fechas. Y en cuestión de segundos, obtienes los 3 correos o 4 que cumplen esa condición. Es sencillamente aprender a buscar esos códigos. Si usted le pone front, 2 puntos y el nombre de la persona o el correo, inmediatamente le van a llegar, le va a clasificar solamente los correos de esa persona. O cosas tan simples como decir, is 2 puntos unread, muéstreme solo los que no he leído. ¿Sí? O is 2 puntos mailbox. Bueno, es muy variado. Y además tiene una construcción tautológica compuesta. Yo puedo decir, búsqueme los correos de Pedro Pérez que tengan anexos entre esta fecha y esta fecha, siempre y cuando no los haya leído. Entonces eso hace que entre 7.000, 8.000, 10.000, 15, 20.000 correos obtenga yo los 2 en cuestión de segundos. Luis Eduardo, usted lo mencionó ahora, pero yo quiero ahondar en el tema, es como la integración del correo electrónico con una serie de herramientas
que en el mundo actual de los negocios son fundamentales. Un directorio de contactos donde yo tengo las personas con las que me relaciono todo el tiempo, un listado de tareas, la posibilidad de hacer videoconferencias no con una, sino con múltiples personas. Sí, realmente una de las concepciones que desafortunadamente tienen los usuarios del correo es eso, que es correo, pero eso dejó de ser hace mucho rato eso. Eso De pasa hecho, como con el teléfono, un celular, que sirve hasta para llamar. Claro. Es de todo hasta teléfono, Sí. ¿no? Además de eso, de que los correos hoy ya, el correo electrónico hoy ha avanzado a todos los dispositivos. Casi no hay ningún dispositivo electrónico de comunicación. Antes hablábamos solo de los computadores, pero ahora cualquier cosa se conecta al correo. Entonces, el uso de la herramienta como tal es integral. Una de las cosas que hay que plantear en los usuarios es eso. No piense en correíto con un anexo, no. Piense en correo, en anexo, en llamadas telefónicas, en calendario, en envío automático de citas, en planeación de negocios, bla, 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 todo junto, con una sola herramienta. Y una integración inclusive con redes sociales, como el caso del Gmail que funciona con Google+. Exacto. Y que además en Google+, personalmente lo está usando mucho, hay una herramienta espectacular que se llaman los Hangouts, que yo en ese momento puedo tener 15 personas desarrollados con ellos, conmigo, inmediatamente en una conferencia, pero en segundos. De hecho, yo hoy, en esta época, estoy haciendo un conversatorio de 7 puntos con Hangout los sábados a la 1 de la tarde sobre temas de software libre. Y eso funciona de maravilla. Además, todo es gratuito, es mío, está ahí. Luis Eduardo, el tema de seguridad, qué bueno que usted como experto nos enfatice en eso. ¿Qué debo hacer para que mi correo esté seguro, que no sea de fácil acceso para otras personas? La seguridad de los correos depende fundamentalmente de mi anfitrión. Si yo tengo un buen anfitrión, mi seguridad está en un buen nivel. Me explico, si yo tengo un correo con Gmail o un correo con la gente de Live, etcétera, pues podré tener un nivel de seguridad importante. Sí. Eso no quiere decir que no sean inviolables. Los correos, sobre todo si se usan por terceros con técnicas de spam, de circularización masiva de información, pidiéndome información financiera, etcétera, pueden ser vulnerables. De hecho, el usuario es el que define si es vulnerable o no. Entonces, si usted mezcla un usuario prudente con un anfitrión bueno, el nivel de seguridad es muy alto. Y hablo no solamente de servicios personales, sino de servicios corporativos. Y lo otro es también tener un buen manejo de contraseñas. ¿Qué debería tener en cuenta ahí, Luis? Para mí, hacer una contraseña buena, hay 3 normas muy sencillas. La primera, no use nombres triviales. De esos es que mi perro se llama Juancho, entonces mi clave es Juancho. O mi hijo menor se llama José, entonces mi clave es José. La segunda, por favor, no use claves de más de 8, 10 caracteres. 8 es un buen número, de ahí para adelante no pase. Y la tercera, por favor tenga una copia de sus claves. Generalmente muchas personas hacen que tienen 4 o 5 servicios con una sola clave. Eso es bueno, pero también podría ser malo en el caso de una violación, porque todos los recursos suyos estarían violados como tal. La idea es que las claves no sean triviales. Y una última norma, que yo en una clave mezcle caracteres mayúsculos, literales y un carácter especial. El mismo arrobas, por ejemplo, o la admiración o un numeral. Sí. Eso da muy buena seguridad a nivel de trabajo. Da un mejor nivel de seguridad. Por supuesto, Pedro Pérez numeral es una buena clave. O P. Pérez numeral. Eso no lo encuentra, no es fácil que lo ¿Cómo detecte. es el tema del correo electrónico cuando una persona manda muchísimos mails de manera masiva y entonces hay un momento en donde son sancionados o lo clasifican como spam? De manera natural, todos los anfitriones tienen unas especies de límites para que usted ¿Como pueda... unas políticas? Sí, una política interna para que usted pueda mandar un correo a 300 personas. Pero si lo manda a 350 ya empiezan a vigilarlo. Y entonces pueden determinar que su correo es spam. Si usted quiere hacer envíos masivos, tiene que conseguir servicios profesionales de anfitriones. Por ejemplo, Google Apps de los señores de Google o herramientas como Constant Contact, que son herramientas de envío masivo, claro que tienen costos muy altos, pero que definitivamente son aplicables en este tipo de ambientes. Hablemos de las copias que yo debería tener del correo electrónico. Sí, una de las cosas que los usuarios se quejan es: ya no puedo recibir correos, mi buzón está casi lleno, ya no puedo enviar, ya no tengo anexos. ¿Sí? Entonces, eso, la mejor práctica para eso, voy a hablar de Gmail fundamentalmente, es tener uno de los 2 servicios. Si tengo Google Apps, tener Vault, así como suena, B-A-U-L-T,
O tener un servicio muy interesante, muy sencillo, que es Gmail Backup. Con ese Gmail Backup yo simplemente entro a una herramienta, doy mi paso y seña, digo, bájeme todos los correos que están entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2012. Entonces los bajo y los guardo en mi equipo y después puedo recuperarlos. Y otra clave que me parece que es importante es que por organización es bueno utilizar o las carpetas o las etiquetas o como se llame dependiendo del tipo de correo. Sí, definitivamente la organización en el correo es importante porque si no se vuelve un recipiente de basura enorme. Entonces, si usted no tiene una buena organización, por colores inclusive, que le den prioridad de trabajo, los rojos son vitales en mi negocio, los verdes son información de operaciones, los azules son, etcétera, no sé qué cosa, este tipo de cosas puede ayudarle muchísimo. La organización es muy importante en un buzón de correo. Hay un tema que está absolutamente relacionado, Luis Eduardo, y es la gran cantidad de correos electrónicos que le llegan a uno en un día. Pero resulta que unos poquitos tienen que ver con la operación de uno empresarial y hay muchísimos más que son ofertas comerciales o correo spam. ¿Cómo se maneja eso? Con filtros. Todos los proveedores serios o los anfitriones serios de correo tienen la manera de construir estructuras de filtros. Es muy sencillo, se va uno a la parte de configuración, diseña filtros y empieza a decir que no venga este proveedor, que no tenga esta palabra incluida, que no tenga valores, etcétera, etcétera. Activa los filtros y todo se va derecho para el buzón, para la parte de desechos y simplemente yo después los voto. Es más, lo que se vaya a desechos no ocupa parte de mi buzón, que es una parte importante. O sea, porque yo recibo muchas cosas y la mayoría son desechos, mi buzón se va volviendo inmanejable. En cambio, si lo filtro, se va al trash o a la parte de basura y no ocupa parte de mi estructura. Hacerlo con filtros. Luis Eduardo, qué bueno compartir con usted y que aprendimos muchísimo más del manejo efectivo de un correo electrónico. Mil gracias. Con muchísimo gusto, Juan Carlos.